obligación tributaria es por remisión. ¿Y qué significa que la obligación tributaria pueda extinguirse por remisión? Significa en el perdón, en la condonación, pero únicamente con respecto a los intereses y a las multas tributarias, por decisión de la máxima autoridad del Servicio de Renta Interna, a través del Director General del Servicio de Rentas Internas, se puede condonar, se puede perdonar los intereses y multas que el contribuyente o responsable está sujeto. Lo que hicimos hace un momento, el cálculo de intereses y multas, esos intereses y multas pueden ser perdonados por la sola disposición del director del Servicio de Rentas Internas. Y ya pasó una ocasión, que fue en la época del año 2008, que fue la llamada amnistía tributaria. Durante un tiempo, creo que fue alrededor de 6 meses, se condonaron los intereses y las multas tributarias de manera progresiva. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál fue el fin? Para tratar de que esos contribuyentes responsables se pongan al día. Contribuyentes responsables que tenían atrasos en sus obligaciones tributarias. De esta manera, a través de la remisión se perdonan los intereses y las multas tributarias que el contribuyente tendría que pagar. Pero una vez le pasó la amnistía tributaria y hasta el momento no ha pasado otra, por tanto el contribuyente tiene que pagar los intereses y las multas correspondientes. Pero claro, la deuda tributaria únicamente puede ser perdonada por el presidente de la República, por nadie más. Una cosa es la deuda, el impuesto como tal, y la otra son los intereses y las multas. Intereses y multas pueden ser perdonadas por parte del director del SRI, y la deuda como tal, por caso excepcional, siempre y cuando sea debidamente justificado, el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, puede perdonar esa obligación tributaria como tal. Claro. Y la última forma de extinguir la obligación tributaria es acerca de la prescripción de la acción de cobro. Y básicamente, cuando hablamos de la prescripción, nos referimos a la posibilidad que tiene la administración tributaria de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, de exigir el cobro del impuesto correspondiente. A eso nos referimos como la prescripción. Cuidado con confundir con la caducidad, que en cambio tiene que ver con la facultad de terminar, con verificar que los datos estén correctos, verificar el hecho generador, la base imponible, el sujeto obligado, la cuantía del tributo. Esa es la facultad, es el deber que tiene el SRI a través de su facultad determinadora. Eso por un lado. Por otro lado está la prescripción de la acción de cobro. Esa prescripción de la acción de cobro es un plazo, es un tiempo. En el caso ecuatoriano, de acuerdo a lo que dispone el Código Tributario, son 5 y 7 años. 5 años desde el momento en que esta obligación era exigida y 7 años sin que esta obligación tributaria fue presentada de manera incompleta, en todo o en parte, tal como lo dispone el Código Tributario. Pero claro. Muy bien, vamos al artículo 96 del Código Tributario. Los deberes formales que un contribuyente debe de cumplir. Uno como contribuyente, como responsable, tiene que estar sujeto a estos deberes, que se encuentran estipulados dentro del Código Tributario en su artículo 96 y que muchos en ocasiones desconocen. ¿Cuáles son estos deberes formales? Primero, cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o disposiciones. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, el contribuyente, por ser contribuyente, para ser calificado como tal, como contribuyente, al registrar una actividad económica de manera formal, tiene que tener un número de identificación fiscal, tiene que tener un RUC. Y usted va a formar parte de la base de datos del Servicio de Renta Interna y va a ser catalogado como contribuyente. Una vez que ese contribuyente tiene ese registro único, el siguiente paso es pedir a los establecimientos gráficos autorizados el permiso para poder facturar, de acuerdo al reglamento de comprobante de venta, retención y documentos complementarios. ¿Cuáles son esos comprobantes de venta válidos y autorizados por la administración tributaria? Segundo paso, pedir la autorización. Tercer paso,
contribuyente, una vez que ya puede justificar todas las transacciones, el siguiente paso es presentar todas las declaraciones correspondientes que tiene que presentar el contribuyente, de acuerdo a la actividad económica que éste realiza. Que normalmente es en forma mensual, el impuesto a la renta que tiene que presentar la manera anual, en ocasiones que puede ser actividad de forma semestral, y si es agente de retención, de forma mensual, todas las retenciones en la fuente que tienen que ser presentadas. Deberes, primer paso. El contribuyente tiene que cumplir todo lo que exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones. Primer deber formal. Segundo deber formal que un contribuyente debe cumplir: facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones y verificaciones. Si ese funcionario del Servicio de Rentas Internas va donde ese contribuyente, el contribuyente, de acuerdo a lo que dispone el Código Tributario, tiene que facilitarle su trabajo. Tiene que prestar toda la colaboración correspondiente. No es que se va a esconder y le va a cerrar la puerta. Eso no puede hacer. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo uno de sus deberes formales. Exhibir, a facilitar a los funcionarios autorizados del Servicio de Renta Interna con la credencial correspondiente todo lo que este funcionario necesite para poder realizar la determinación tributaria de ese lugar. El deber como contribuyente cumplir ese deber formal. Siguiente deber: exhibir a los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, libros y demás documentos. Toda la información que se requiera por parte del funcionario autorizado por la administración tributaria debe ser entregada a él por parte del contribuyente que está siendo determinado, que está siendo revisado, que está siendo auditado. No es que le va a entregar cualquier información, debe entregar la información que éste está solicitando en los plazos que éste requiere. Porque si no se hace eso, se está incumpliendo a un deber formal. Y esto tiene repercusiones. El incumplimiento de esos deberes formales. Por tanto, uno como contribuyente debe de cumplir las disposiciones establecidas en el Código Tributario y debe exhibir a los funcionarios competentes toda la información que estos necesitan. Claro. Otro deber formal: concurrir a las oficinas de la administración tributaria cuando su presencia sea requerida y cuantas veces la administración tributaria lo requiera. Ese contribuyente, ese responsable, tiene que ir a las oficinas del SP. Claro, deberes que como contribuyentes nosotros debemos de cumplir. El incumplimiento de esos deberes formales trae consigo las llamadas contravenciones. Y una contravención es una sanción pecuniaria. Ya vamos a ver en el libro cuarto del Código Tributario que mínimo puede ser de $30, dependiendo de la gravedad de ese incumplimiento, y máximo puede llegar hasta $1.500 por contravención continua. Pasos a seguir. Bueno, ¿qué tiene que hacer el contribuyente entonces? Tiene que inscribirse en los registros proporcionando la información correcta, proporcionando la información, datos necesarios de su actividad económica, debiendo comunicar oportunamente cualquier cambio que tenga dentro de su registro único. Importante considerar eso, caso contrario se está incumpliendo el deber formal. Solicitar los permisos, llevar libros y registros, un libro de ingresos y gastos en el caso de que no esté obligado a llevar contabilidad. En el caso de que sí esté obligado a llevar contabilidad, necesariamente tiene que estar en un computador de planta para que pueda ayudar a ese contribuyente a registrar todas sus operaciones y transacciones. Conservar toda esta información mientras la obligación tributaria no esté prescrita. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de la prescripción, y la prescripción me da plazo simple, mínimo, y puede llegar hasta 7 años. ¿Cuánto es el tiempo que tengo que tener esos libros guardados sigilosamente
para que la administración tributaria requiera esa información en el momento en que éste considera necesario en 7 años. La información de los libros contables que tienen que estar guardados, ya que la obligación tributaria luego de ese tiempo prescribe. Presentar las declaraciones, cumplir con los deberes que exige la ley. Ahí está. Así como el contribuyente tiene deberes, la administración tributaria también debe de cumplir ciertas obligaciones. En resumen, ¿cuáles son los deberes de la administración tributaria? Expedir actos de determinación tributaria. Es uno de los deberes principales que tiene la administración tributaria. Justamente verificar la consistencia de las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Utilizar su facultad determinadora para justamente expedir estos actos de determinación tributaria. Recibir toda petición, reclamo, consulta y expedir la resolución motivada sobre este tema. La administración tributaria tiene la obligación de receptar cualquier denuncia, siempre y cuando se identifique al denunciante, presentada por el contribuyente. Tiene la obligación de responder a los reclamos o peticiones o consultas que el contribuyente realice. La obligación de la administración tributaria responder este tipo de peticiones. Recibir, investigar y tramitar las denuncias presentadas por los contribuyentes. Defender los casos tributarios en esa instancia judicial llamada Tribunal Distrital de los Fiscales. En esa instancia están los juicios tributarios. Por un lado está el contribuyente con sus abogados, por otro lado está la administración tributaria, que tiene la obligación de defender lo actuado en esa instancia llamada Tribunal Distrital de los Fiscales. Revisar de oficio sus propios actos, cumplir las sentencias del Tribunal Distrital de los Fiscales. Eso es importante analizar dentro del libro 3, que es la parte contenciosa. Formular denuncias cuando se establezca la presunción de la comisión de un delito tributario. Si la administración tributaria presume la existencia de un delito tributario, eso se llama un ilícito tributario, existe incluso el dolo, dicen los abogados, de evadir al fisco, tiene la obligación la administración tributaria de formular esa denuncia dentro de los deberes que ésta debe de cumplir. Muy bien, vamos a pasar rápidamente a las formas en que se puede notificar a los contribuyentes mediante la notificación, y existen formas en que se notifica en persona, por boleta, por correo certificado. Miren las formas en que la administración tributaria puede notificar de un acto al contribuyente: a través de la casilla judicial, si usted tiene un abogado patrocinador; por oficio, por la prensa, cuando se hace lo posible por detectar a ese contribuyente y resulta que no se le encuentra, puede notificarse a través de la prensa, y de por sí es una forma que también puede utilizar la administración tributaria. Por correspondencia postal, por constancia administrativa escrita de esa notificación, por medio electrónico amparado en la Ley de Comercio Electrónico. Son las formas en que la administración tributaria puede notificar a un contribuyente. Con los grandes contribuyentes está ya haciendo el ejercicio de notificarlo a través del medio electrónico. Se notifica a los contribuyentes, grandes contribuyentes, a través de esa vía para ganar más puntos. Y son los principales, son el top dentro de la estratificación que realiza la administración tributaria. Bien, facultades que tiene la administración tributaria. Son 5 facultades. La facultad reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora y recaudadora. 5 facultades que dispone la administración tributaria para poder utilizarlas. Reglamentaria, tiene la obligación la administración tributaria de expedir los reglamentos. ¿Por qué? Porque necesita expedir esos reglamentos que traten en lo posible de interpretar
de mejor manera lo que quiere decir la ley. Es importante, utiliza su facultad reglamentaria para poder expedir esos reglamentos que tienen que ser aprobados dentro de la Asamblea Nacional, en la instancia donde se aprueban todas las reglamentaciones, ¿no? La facultad determinadora, ya hemos hablado de la facultad determinadora, es la potestad que tiene el SRI para verificar el hecho generador, la base imponible, la cuantía del tributo, el sujeto obligado, para verificar la consistencia de las obligaciones presentadas por los contribuyentes. Facultad resolutiva, a veces los reglamentos no ayudan o se faltan complementar para tratar de entender mejor la ley. Entonces la administración tributaria tiene la obligación de expedir resoluciones de interés que traten y puntualicen cualquier ley, cualquier reglamento. Ojo, el reglamento y las resoluciones no pueden irse en contra de lo que indica la ley. La ley es suprema. La facultad sancionadora, esto básicamente se ve en el libro 4 del Código Tributario, el ilícito tributario, que básicamente tipifica ese ilícito tributario en tres partes: la defraudación, las contravenciones y las faltas reglamentarias. Son tres partes en las cuales se divide ese ilícito tributario y por el cual pueden ser sancionados los contribuyentes o responsables. Y las sanciones pueden ser de carácter pecuniario, pueden ser diversas. De carácter pecuniario pueden llegar a clausuras del establecimiento o pueden llegar a sanciones de prisión o de reclusión menor ordinaria. Y finalmente la facultad recaudadora, cumpliendo con el objetivo de suficiencia recaudatoria, es decir, que los tributos sirvan para poder financiar todo el gasto público que tienen que realizar el gobierno. Muy bien, aquí tenemos la actuación de la administración tributaria. Lo que hicimos anteriormente con un ejercicio, ahorita lo vemos en una lámina. ¿Qué pasa cuando actúa la administración tributaria? De acuerdo a lo que dispone el artículo 90 del Código Tributario. Formas de actuación de la administración tributaria: lo puede hacer de manera directa, con toda la información que posee la administración tributaria; lo puede hacer de forma presuntiva, a través de los coeficientes de determinación presuntiva que tiene la administración tributaria. Diversas formas. Pero cuando actúa el sujeto activo, ¿qué le va a pasar a este contribuyente? Este contribuyente resulta que tiene que pagar un recargo adicional que es equivalente al 20% del valor determinado por parte de la administración tributaria. Y esto rige a partir de la promulgación de la Ley de Equidad Tributaria, a partir del 1 de enero del año 2008. Importante considerar, a partir de esa fecha en adelante rige lo concerniente al recargo. Con respecto a determinaciones efectuadas en periodos anteriores, no es posible considerar ese recargo por parte de la administración tributaria porque la ley no es retroactiva. Rige a partir de su publicación en el registro oficial, en este caso a partir de enero del año 2000. Caducidad de la facultad determinadora, también son tiempos que debemos tomar en cuenta, pero es respecto al tiempo establecido para la administración tributaria, cuántos días, cuántos años cuentan para poder determinar a un contribuyente. En 3 años contados de la fecha de declaración caduca esa facultad determinadora, que puede extenderse hasta 6 años contados de la fecha en que venció el plazo para presentar esa declaración, cuando se hubiera hecho de forma incompleta, en todo o en parte. Dentro de un proceso de notificación, caduca la facultad determinadora en 1 año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo, contado desde la fecha de notificación de la ley. Son los casos en los cuales puede caducar la facultad determinada. Muy bien, hasta el momento se ha visto los principales puntos del libro 1 del Código Tributario, que es el sustantivo tributario. Ahora vamos a ver el libro 2,
de este Código Tributario que tiene que ver con la parte de los reclamos administrativos, que es el procedimiento administrativo tributario.